Ujú. Ok, bueno. Ya habíamos entrado a la tercera unidad, que es aminoácidos, péptidos y proteínas. Es importante que nos quede claro qué son los aminoácidos, porque los aminoácidos van a ser los pequeños ladrillos de toda nuestra construcción. Entonces, habíamos comentado que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se van a combinar para formar proteínas. Esos, vamos a tener dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los no esenciales son los que sí produce el cuerpo humano y los no esenciales son los que necesita el cuerpo humano y van a ser ingeridos por medio de la alimentación, ¿no? Aquí tenemos una figura en donde nos muestran los aminoácidos que como círculos de colores, estos círculos de colores van a formar cadenitas por medio de enlaces peptídicos. A esto que se forma ya como una cadena le vamos a llamar péptidos. Y estos péptidos se van a formar, se van a unir, se van a entrelazar con otras cadenas de aminoácidos. A esto se le va a llamar proteína. ¿Ok? De los aminoácidos vamos a ver los péptidos y de los péptidos vamos a terminar con proteínas. Los más importantes, la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su importancia en el cuerpo humano se van a dividir en esenciales y no esenciales. Y de acuerdo a su estructura se van a diferenciar en alifáticos, aromáticos y azufrados. Comentamos también cuáles son los alimentos ricos en aminoácidos, cuáles son los aminoácidos, los 24 tipos de aminoácidos que podemos ver. Hicimos un ejercicio en la clase pasada. Y ahorita vamos a entrar, y aquí tenemos algunos de los aminoácidos esenciales, ¿no? Que son isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, treonina y valina. Y ahorita vamos a hablar de lo que son la estereoquímica de los aminoácidos. La estereoquímica de los aminoácidos va a ser aquella parte de la química que va a estudiar la forma de cómo se disponen en el espacio los grupos químicos que detengan un determinado, que contengan un determinado compuesto. Entonces, en cuestión de estereoquímica, los aminoácidos van a ser ácidos carboxílicos en que uno de sus hidrógenos ha sido reemplazado por un grupo amino y su fórmula general es la que vemos en la pantalla. ¿Cuáles son los ácidos carboxílicos? Estos, ¿no? Que uno de sus hidrógenos, ya sea este o este, va a ser reemplazado por un grupo amino, que es este es el grupo amino. Entonces, de acuerdo a su naturaleza química, los aminoácidos pueden clasificarse, como ya lo habíamos comentado, a su estructura química, pueden clasificarse como alifáticos, aromáticos y cíclicos. También otra de las clases en las que los aminoácidos se clasifican es de acuerdo a la polaridad de su grupo R. Este grupo R es muy importante para la estructuración de las proteínas. Dependiendo de la polaridad del aminoácido, va a depender de la orientación del aminoácido en la cadena. Es por ello que vamos a agrupar a estos aminoácidos de acuerdo
a su polaridad del grupo R. Aminoácidos con grupo R no polares o hidrofóbicos. Este grupo contiene aminoácidos con residuos alifáticos. Los aminoácidos que vamos a encontrar en el grupo R no polares va a ser la alanina, valina, isoleucina y metionina. También vamos a encontrar aminoácidos con residuos aromáticos como la fenilamina y triptófano. El triptófano es un aminoácido con un olor muy característico. Después vamos a hablar de este aminoácido. Además de este grupo están las prolinas, cuyo átomo de hidrógeno aparece en forma de amina secundaria en vez de una amina primaria. Esa es una de las características de los aminoácidos con grupo R no polares. Ahora vamos a ver los aminoácidos con grupo R polares, pero sin carga eléctrica. La mayoría de estos aminoácidos contienen grupos R polares. Algunos de ellos van a poseer un grupo hidroxílico, como por ejemplo la serina, la treonina y la tiroxina, o bien grupos sulfídricos, como la cisteína. También vamos a encontrar aminoácidos con grupos R cargados positivamente. Aquí vamos a encontrar aminoácidos como la lisina, arginina e histidina. Estos aminoácidos son aminoácidos muy importantes porque van a ser sintetizados por varias rutas metabólicas importantes, como la ruta de la glucólisis. Y el precursor de algunos de estos aminoácidos va a ser el piruvato. También encontramos a los aminoácidos con grupo R, cargados negativamente. En esta división vamos a incluir aminoácidos dicarboxílicos como el ácido espártico y el ácido glutámico. Los aminoácidos pueden condensarse entre sí uniéndose por el carbono de su grupo carboxilo al nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido, lo que vamos a denominar como un enlace peptídico. Es importante mencionar que es un enlace peptídico. Estos enlaces peptídicos están en un nivel intermedio entre aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos tienen como característica lo de formar enlaces entre ellos. Esto permite que puedan ir formando cadenas para que se pueda formar un enlace en un par de aminoácidos. Este tipo de enlaces producen interacciones de tipo covalente entre el carbono del carboxilo de un aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. O sea, se van a juntar el carbono del carboxilo y el grupo amino, que va a ser el nitrógeno de otro aminoácido. De esta manera se va a generar el enlace peptídico o unión peptídica. Esto vayan copiando porque puede ser pregunta de examen. ¿Sale? El enlace peptídico es un enlace muy importante porque es un enlace que va a permitir que dos aminoácidos estén bien amarrados, bien agarrados, ¿no? Aquí nos menciona que tiene un comportamiento similar al de un enlace doble. Presenta cierta rigidez que inmoviliza en un plano los átomos que lo forman. Entonces, es por esto que las proteínas, por este tipo de enlaces peptídicos, toman una rigidez en el doble enlace. Esto hace que nos permita tener varios tipos de estructuras en las proteínas primarias, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, de acuerdo y gracias a los enlaces peptídicos que vamos a encontrar entre un aminoácido y otro.
Acá podemos ver los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Por favor, lo copien en su cuaderno porque va a ser pregunta de examen. Acá lo tenemos también, aminoácidos esenciales o indispensables. Los esenciales son arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Estos son los que no produce el cuerpo. Profe, ¿cuál es la que acaba de decir que va a ser pregunta de examen? Esta. Gracias, profe. De acuerdo a su polaridad, recordemos que los aminoácidos van a estar clasificados como aminoácidos con grupo R no polares, aminoácidos con grupo R polares, sin carga eléctrica, y aminoácidos con grupo R cargados positivamente. Y aminoácidos con grupo R cargados negativamente. Dentro de estos aminoácidos vamos a encontrar enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se van a dar entre el carbono del carboxilo de un aminoácido con el nitrógeno de otro aminoácido. De esta manera se va a generar el enlace peptídico o unión peptídico. ¿Ok? ¿Por qué son tan fuertes estos enlaces peptídicos? Debido a su comportamiento similar al de un doble enlace. Este doble enlace les hace que presenten una cierta rigidez, que son inmovilizados, que son difíciles de romper. ¿Sale? Gracias a eso es que vamos a dar paso a las proteínas. Acá vemos los aminoácidos esenciales, los no esenciales, los que no son sintetizados por el cuerpo humano, pero que necesariamente deben de estar en la dieta. Existen más de 20 aminoácidos en las células, pero solamente 20 aminoácidos están en la configuración L, ¿no? De acuerdo a su estructura de las configuraciones de Fisher, ¿no? Que ya vimos en la unidad pasada. Acá nos dice que solamente 20 aminoácidos son los que se utilizan para la construcción de proteínas, que tengan la configuración L, como lo que vemos acá, ¿no? Ya vimos las proyecciones de Fisher, las configuraciones espaciales, y también nos dice que solamente las proteínas de las membranas bacterianas van a contener aminoácidos D. Dentro de esta unidad, para que vayamos comprendiendo ciertos conceptos, es importante mencionar el comportamiento ácido-base de los aminoácidos. Estos, este tipo de comportamientos nos van a permitir tener ciertas reacciones de los aminoácidos para que puedan juntarse con otros aminoácidos y formar las proteínas. Acá nos menciona que en solución acuosa, esta solución acuosa lo vamos a encontrar al interior de la célula. Los aminoácidos se comportan como anfóteros, es decir, se comportan como ácidos o como básicos, dependiendo del pH. Van a liberar protones comportándose como ácido o aceptando protones comportándose como bases.
Eso es lo que significa el comportamiento anfótero. Eso lo vimos en la primera unidad, ¿no? Que pueden comportarse como ácidos o como básicos. Acá nos menciona lo que estábamos viendo en el video anterior. Cuando los aminoácidos están doblemente ionizados, aparece una forma dipolar iónica llamada suiterión, donde su carga neta es cero. Esto permite definir el concepto de un punto isoeléctrico de un aminoácido, como el valor de pH en el cual se encuentra la máxima concentración del suiterión. Entonces, la carga neta de la molécula de suiterión va a ser cero. No sé si recuerdan los valores de pK en química analítica. Estos valores de pK los venimos a encontrar en la ionización de los aminoácidos. Vamos viendo cómo se relacionan los conceptos que vamos aprendiendo en otras materias, los podemos aplicar en, por ejemplo, en este tema de las proteínas, ¿no? Esto que vemos acá es cómo influye la pK en los aminoácidos. ¿Cómo van a influir esta pK en el grupo carboxilo? Acá vemos el suiterión. Acá vemos cómo el valor de la pK, aquí es 2.34, aquí es 9.60. Acá nos menciona, los átomos electronegativos del oxígeno jalan electrones del grupo amino, bajando el valor de la pK. Y por ejemplo, acá la repulsión entre el protón del grupo amino y del carboxilo baja el valor de la pK y estabiliza el suiterión. Vamos a encontrar moléculas así que tienen carga neutra y a estos aminoácidos, a estos compuestos les vamos a llamar suiterión. Permíteme tantito, por favor. Okay, bueno, entonces, si no mal recuerdo, la pK es como una medida que le sirve a las moléculas es como una medida que tienen las moléculas para poder disociarse en una solución acuosa, ¿no? ¿Qué tan sociables van a ser estas moléculas en una disolución acuosa? Es por esto que los aminoácidos van a ser, no van a ser, por ejemplo, la glicina no va a ser amiga de la lisina o del triptófano. Van a tener ciertas características, estos aminoácidos van a tener ciertas características que van a permitirle juntarse o no con otros aminoácidos. La pK va a ser no es una constante, es como una medida, le pongamos una característica de estas moléculas para poder llevarse con otras.
¿Sale? Esta va a ser más o menos como el pH, va a ser relacionada al pH, ¿no? Dependiendo de los enlaces, de los de la electronegatividad que tenga la molécula, va a ser llevadera con otras moléculas y eso va a hacer que el nivel o la magnitud de la pK baje o se eleve. Y eso va a hacer que se pueda llevar o no con otras moléculas. Aquí también nos menciona ya, por ejemplo, cuando tenemos el pH, ¿no? Aquí podemos ver la pK y aquí podemos ver el pH. Aquí nos menciona un ejemplo donde a valores de pH ácido, el aminoácido se encuentra cargado positivamente. El valor de pH que iguala el valor del pH del aminoácido va a estar doblemente ionizado. A este le vamos a llamar el suiterión. Y el valor del pH básico del aminoácido se va a encontrar cargado negativamente. Estas características van a ser propias de los grupos R de los aminoácidos. Dependiendo del grupo R que tengan, va a ser la carga positiva o negativa que vamos a tener. Y obviamente, dependiendo a esto, vamos a encontrar ciertos suiteriones dentro de las moléculas de los aminoácidos. Aquí nos menciona que al solubilizarse un aminoácido en agua, puede actuar como ácido o como base, dependiendo del pH. Entonces, también podemos encontrar cómo pierde y cómo gana un protón, dependiendo de la solución acuosa en donde nos encontremos, ¿no? Un suiterión puede comportarse ya como un ácido o como una base, dependiendo si pierde o toma un protón, ¿no? Aquí nos menciona que el suiterión es una molécula que puede ionizarse positivo o negativamente y que un aminoácido le podemos llamar un suiterión. Esta molécula va a tener la capacidad de decidir si comportarse como un ácido o como una base, dependiendo al grupo R que contenga cada aminoácido. Esta es una de las características que vamos a tener en estos aminoácidos dentro de esta estereoquímica. La estereoquímica, entonces, se va a ocupar del estudio en que un aminoácido se forma en el espacio. ¿Cómo vamos a saber cómo se forma o cómo se dispone un aminoácido en el espacio? De acuerdo a las características de su grupo R, de acuerdo a la polaridad, ¿no? Dependiendo también del pH o de la pK, ¿no? Que van a ser características en donde estas características van a depender de su grupo R, ¿no? El grupo R podemos ver un metilo, un butano, un isopropil. Eso ya lo hemos, eso no sé si recuerdan, eso ya lo vimos en Química Orgánica 2. Dependiendo del grupo R, cómo se comporte, dependiendo a las características que ya mencionamos. Por ejemplo, pueden ser polares, no polares, polares sin carga eléctrica, cargados también positivamente o negativamente,
Depende de eso. Vamos a encontrar también los enlaces peptídicos. Otra característica también que nos va a dar el grupo R va a ser el comportamiento ácido-base de los aminoácidos, la pK, el pH. Y dentro de estas mismas características vamos a encontrar la molécula del suiterión. Esta molécula puede comportarse como ácido o como base. ¿Okay? Esta es una de las características importantes de los aminoácidos. Viendo este tipo de características, ya podemos hablar de la biosíntesis de estos aminoácidos. ¿Qué podemos entender como biosíntesis? ¿Cómo se producen? ¿Cómo obtenemos esos aminoácidos? Como lo vimos en los lípidos. La biosíntesis es cómo vamos a sintetizar o cómo vamos a obtener esos aminoácidos. Todos los aminoácidos los vamos a poder encontrar o sintetizar por medio de varias o diversas rutas metabólicas, como es la ruta metabólica del ciclo de Krebs, de la glucólisis, y vamos a tener diferentes precursores, ¿no? Por ejemplo, el piruvato, que lo podemos obtener de la glicólisis, puede dar hasta 3 o 4 tipos de aminoácidos. Eso quiere decir la biosíntesis de los aminoácidos. Acá nos menciona que todos los aminoácidos son sintetizados a partir de intermediarios de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la ruta de las pentosas fosfato. La hidrólisis de proteínas deja aminoácidos disponibles, los cuales son reutilizados por la célula, principalmente por la escasa disponibilidad de nitrógeno orgánico. ¿Okay? Este párrafo, por favor, cópienlo porque puede ser pregunta de examen. Todos los aminoácidos son sintetizados a partir de intermediarios de la glucólisis. ¿Qué quiere decir intermediarios? Que algunos, por ejemplo, en la glucólisis hay el ciclo de la glucólisis, la ruta metabólica de la glucólisis consta de varios pasos. En esos pasos que van a ser los intermediarios pueden ser sintetizados ciertos aminoácidos. Por eso dice, todos los aminoácidos son sintetizados a partir de intermediarios de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la ruta de las pentosas fosfato. La hidrólisis de proteínas deja aminoácidos disponibles. Se realiza una hidrólisis y dentro de esa hidrólisis, dentro de ese proceso de la hidrólisis, van a haber aminoácidos que no van a utilizar. Por eso dice que son reutilizados por la célula, principalmente por la escasa disponibilidad de nitrógeno que se tiene en la célula. Dentro de estas biosíntesis, de este conjunto de reacciones por las cuales nosotros vamos a sintetizar los aminoácidos, vamos a encontrar ciertas reacciones. Las reacciones que nosotros vamos a encontrar o que vamos a necesitar, que la célula va a necesitar realizar, van a ser reacciones de transaminación y transferencia de grupos de un carbono y grupos de amino. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la ruta de la glucólisis y la ruta de las pentosas fosfato, que nos van a ayudar a sintetizar algunos aminoácidos. Por ejemplo, en la glucólisis, nosotros, ¿qué vamos a obtener? Piruvato.
¿no? El piruvato es el precursor de muchas moléculas, ¿no? Por ejemplo, en la ruta de la glucólisis vamos a obtener piruvato. Del piruvato vamos a obtener el aminoácido de valina y leucina. Y también del piruvato podemos sintetizar isoleucina. Del piruvato nos vamos al siglo de Krebs. El siglo de Krebs es el siglo de los ácidos tricarboxílicos. Este siglo de Krebs nos ayuda a sintetizar energía, a obtener moléculas de energía, que lo vamos a ver más adelante. Si nosotros llegamos por la ruta de la glucosa, de la glucólisis, vamos a desencadenar en el siglo de Krebs, ayudados por el acetil-CoA. El acetil-CoA es una coenzima que nos ayuda en muchas reacciones. Nos quedamos en piruvato y nos comemos una coenzima o un compuesto que es muy importante, en este caso el acetil-CoA. El acetil-CoA nos va a ayudar a entrar al siglo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que va a formar parte de nuestra respiración celular en células aerobias y que vamos a obtener y vamos a liberar energía a través de la oxidación de este compuesto, del acetil-CoA. Este acetil-CoA también es derivado de los carbohidratos, ¿no? Este acetil-CoA lo vemos en la biosíntesis de los lípidos, y este acetil-CoA lo obtenemos también de los carbohidratos que ingerimos, de los lípidos, y este nos ayuda también a obtener energía como el NAD, el ATP, el FAT, que son coenzimas que nos ayudan a hacer intercambio con otras moléculas en cuestión de energía, ¿no? El ATP, el adenosíntrifosfato, es una molécula que son monedas de cambio, monedas energéticas, ¿no? Yo te doy un ATP y tú me ayudas a sintetizar un aminoácido, ¿no? Son como las monedas que necesitamos para comprar energía, y con esa energía nosotros vamos a poder sintetizar aminoácidos o entrar a alguna ruta metabólica que necesitemos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs es un siglo muy importante porque es una ruta metabólica que forma parte de la respiración celular de todas las células aerobias. También encontramos la ruta de las pentosas fosfato. Estas pentosas fosfato las vamos a encontrar en las plantas. Esta ruta metabólica es una ruta que utilizan las plantas para capturar energía. La ribosa 5-fosfato es la molécula que ayuda a captar los fotones de luz del sol, de la energía solar, para poder sintetizar sus propias aminoácidos en las plantas. Esta ruta de las pentosas fosfato es una ruta alternativa, es una vía, le llaman vía alternativa, que sigue una molécula de glucosa para poder obtener ATP. No tienen que oxidarse ciertas moléculas para que en esta ruta metabólica podamos obtener ATP. En esta
Esta ruta metabólica empieza por la ribosa 5-fosfato. Esta molécula es la que capta los fotones de luz de la energía solar. Aquí este compuesto captura los fotones. De este compuesto de la ribosa 5-fosfato nos vamos a la eritrosa 4-fosfato. De esta eritrosa ya podemos sintetizar lo que es la serina, de la serina podemos sintetizar el triptófano, y de esta eritrosa 4-fosfato podemos sintetizar la fenilalanina y la tirosina. Estos aminoácidos van a ser específicos de las plantas, ¿no? Y así, por ejemplo, en esta misma ruta de la glucólisis, vamos a finalizar con el piruvato. Pero este piruvato puede comer una acetil-CoA. Esta acetil-CoA va a ser nuestra moneda de cambio para poder meternos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, nosotros vamos a poder sintetizar alfa-cetoglutarato. Teniendo esta alfa-cetoglutarato, vamos a poder sintetizar el glutamato, que es un aminoácido. Este glutamato nos puede ayudar para sintetizar la glutamina, la prolina y la arginina. De acuerdo a los grupos R que contengan, a la pK que contengan, al pH en el que se encuentre ese aminoácido. Entonces, por eso les mencioné antes el comportamiento ácido-base de los aminoácidos y dependiendo de su grupo R, ¿no? Es muy importante porque de acuerdo a este tipo de características es que nosotros vamos a poder sintetizar más aminoácidos. El glutamato lo obtenemos. ¿Cuál es el precursor del glutamato? Alfa-cetoglutarato. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Bueno, del ciclo de Krebs viniendo del piruvato. Entonces, este glutamato no lo encontramos acá. Tenemos el precursor del glutamato. El precursor quiere decir de dónde obtengo ese glutamato. ¿Quién me va a ayudar a obtener ese glutamato? El alfa-cetoglutarato. Y para que yo tenga al aspartato o la asparagina, mi precursor va a ser el oxalacetato. ¿Y estas moléculas en dónde las encuentro? En el ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es específico para todas las células aerobias. ¿Okay? Bueno, otro de los temas que menciona es el catabolismo de los aminoácidos. ¿Qué quiere decir el catabolismo de los aminoácidos? Es ya teniendo los aminoácidos, la forma en que yo obtenga los aminoácidos me pueden servir como fuente de energía o me pueden servir para formar péptidos y esos péptidos para formar proteínas. Entonces, en el catabolismo de los aminoácidos, los esqueletos carbonados pueden utilizarse tanto para la síntesis de azúcares como para ácidos grasos. Los aminoácidos glucogénicos generan piruvato e intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, algunos aminoácidos los vamos a poder utilizar como fuente de energía. Y algunos otros aminoácidos se van a ir a algunas rutas para ser degradados y estos aminoácidos que ya van a ser descompuestos van a servir para formar otros aminoácidos. Se les llama también aminoácidos de residuo o aminoácidos residuales. Estos aminoácidos entran a ciertas rutas metabólicas y van a servir como precursores o ayudas energéticas para la formación o la síntesis de otros aminoácidos. Por ejemplo, la asparagina y el aspartato se van a convertir en oxaloacetato.
con ayuda de enzimas específicas, ¿no? Como lo vemos acá. La asparagina, con la ayuda de la enzima L-asparaginasa, se va a convertir en aspartato. Y este aspartato, gracias a la enzima aminotransferasa, todas las que terminen en asa, acuérdense, van a ser enzimas. Este aspartato, gracias a la enzima aminotransferasa, se va a convertir en oxaloacetato. ¿Okay? Ese es un ejemplo de la síntesis de todos los aminoácidos. Entonces, ahora, en cuestión de conceptos, ¿qué es la síntesis de aminoácidos? La síntesis de aminoácidos va a ser entonces el conjunto de procesos bioquímicos que se entiende como rutas metabólicas mediante los cuales se van a producir distintos tipos de aminoácidos a partir de otros compuestos, ¿no? Mira, acá hay una figura que nos dice que que los nuevos aminoácidos o la nueva síntesis de aminoácidos van a ser ayudados por los ácidos, del 100% de los aminoácidos que produce un organismo, el 25 van a ser nuevos, que van a ser sintetizados por rutas metabólicas. Y el 75% de esos aminoácidos van a ser reciclados. ¿Okay? Solamente el 25% de los aminoácidos son nuevos, ¿no? Que van a ser sintetizados gracias a las moléculas de la dieta o de los lípidos o de los carbohidratos, van a ser nuevos. Esas moléculas de los carbohidratos lípidos van a ser, se van a ir directamente para sintetizar aminoácidos nuevos. De esos aminoácidos, esos aminoácidos que se van a componer, que van a ser nuevos, en esa misma síntesis se van a ir degradando o asimilando o esos aminoácidos van a servir como recicle y todos esos aminoácidos van a componer el 75% de algunos nuevos aminoácidos. No sé si me doy a explicar. 75% de los aminoácidos nuevos van a ser por medio de aminoácidos reciclados. Y el 25% de aminoácidos nuevos van a ser porque realmente son nuevos, ¿no? Sintetizados por las rutas metabólicas específicas. Y el 75% de los aminoácidos nuevos van a ser gracias a aminoácidos reciclados, ¿no? Aquí nos menciona que los sustratos para estas reacciones, lo que nosotros necesitamos para estas reacciones, se van a obtener a partir de la dieta del organismo o bien del medio de cultivo, dependiendo del organismo, del microcosmos que nosotros estamos utilizando. Aquí nos dice también que no todos los organismos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos. Los seres humanos solo son capaces de sintetizar 11 de los 20 aminoácidos que pueden encontrarse en su organismo, formando parte de sus proteínas o de sus intermediarios metabólicos. Sí, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti. Pero duele pues, la madre. Noé, por favor, tu micrófono. Entonces, entonces los seres humanos somos capaces nada más de sintetizar 11 de los 20 aminoácidos que pueden encontrar en nuestro organismo. Estos 11 forman parte de nuestras proteínas o se comportan como intermediarios metabólicos. Los otros 9 se denominan aminoácidos esenciales y los vamos a obtener por medio de la dieta, ¿no? Para que nosotros obtengamos
aminoácidos, las rutas biosintéticas para formar estos aminoácidos y los nucleótidos van a compartir una característica, que va a ser la necesidad común del nitrógeno. Aquí ya empezamos a tener otro tipo de conceptos. ¿Qué concepto nuevo es el que estamos conociendo ahorita? Los nucleótidos. Esta unidad está un poco revuelta porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de aminoácidos, estamos hablando de péptidos. Si también hablamos de las rutas metabólicas de los aminoácidos, estamos hablando de nucleótidos. Entonces, antes de que pasemos a otro tema, un nucleótido va a ser la pieza básica de los ácidos nucleicos. Hablar de aminoácidos es también hablar de los ácidos nucleicos, del ADN, del ARN. Estos ARN y ADN van a ser polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido, entonces, está formado por una molécula de azúcar unido a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Las bases que vamos a utilizar y a conocer en esta unidad van a ser adenina, citosina, guanina y timina. Y en el ARN vamos a encontrar uracilo, que va a ocupar el lugar de la timina, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en las rutas metabólicas de los aminoácidos va a haber una necesidad inminente de nitrógeno. Este nitrógeno es el motor principal de algunas rutas metabólicas para sintetizar aminoácidos. ¿Por qué hay recicle de aminoácidos? ¿Por qué las rutas metabólicas reciclan ciertos aminoácidos? Porque el nitrógeno también es parte de los nucleótidos. Para formar nucleótidos es necesario el nitrógeno. Por eso mencionan aquí que el nitrógeno es muy importante para la biosíntesis de aminoácidos. Entonces, ¿por qué menciona aquí lo del recicle de los aminoácidos? Porque el nitrógeno es pieza fundamental en las rutas metabólicas que nosotros vamos a necesitar para sintetizar nuevos aminoácidos. Entonces, para que no se haga un poco tediosa esta clase, vamos a ver un poquito de esta información para que lo completemos y lo entendamos mejor. Me dicen si se escucha y si se ve, por favor. Que cumple una infinidad de funciones en nuestro mente. ¿Se escucha y se ve? Sí, profe. En este video iniciaremos el estudio de las proteínas. Las proteínas son moléculas muy complejas que cumplen una infinidad de funciones en nuestro metabolismo. En videos pasados revisamos las características de los monómeros y de los polímeros, recordando que los polímeros son moléculas muy complejas formadas por unidades más pequeñas denominados monómeros. En el caso de las proteínas, los monómeros que forman parte de estas estructuras complejas se denominan aminoácidos. Para formar proteínas, los aminoácidos van a unirse por medio de un enlace denominado enlace peptídico. Además, existen en la naturaleza, es decir, entre microorganismos, plantas y animales, alrededor de 300 aminoácidos. De estos, tan solo 20 están codificados por nuestro ADN, es decir, el ADN tiene la información necesaria para sintetizar 20 aminoácidos, los cuales al unirse formarán las distintas proteínas de los seres vivos. Pero estos 300 aminoácidos mencionados van a originarse a partir de estos 20 iniciales por diversas transformaciones que ellos puedan sufrir. Las proteínas son moléculas muy complejas que pueden tener una o varias cadenas de aminoácidos. La variación en la longitud de la cadena y secuencia de aminoácidos que se presentan
van a contribuir con las diversas formas y propiedades o funciones que cumplen las proteínas, como veremos más adelante. Es debido a esto que es necesario que hagamos una revisión de los aminoácidos que forman parte de esas proteínas, y las funciones y estructuras de las proteínas lo veremos en el siguiente video. Como hemos indicado, los aminoácidos son considerados los monómeros de las proteínas, las unidades básicas formadoras de las proteínas, y a la vez dijimos que solo 20 aminoácidos son codificados en nuestro ADN para formar esas proteínas, por eso son denominados proteinogénicos. Y muchas proteínas pueden contener aminoácidos que son modificados o pueden ser constituidos por partes no proteicas llamados grupos prostéticos. Como vemos en la presente imagen, la estructura de un aminoácido está dado inicialmente por un carbono central, el cual va a estar unido, uno de sus enlaces, a un átomo de hidrógeno, el segundo enlace a un grupo amino, el tercero de ellos a un grupo carboxílico y finalmente el cuarto unido a una cadena lateral o también denominado grupo R. Y es esta molécula que denominamos así la que va a dar la diferencia a los 20 aminoácidos. Esta cadena lateral o grupo R puede ser un simple átomo, como puede ser una cadena muy compleja, como lo veremos en los esquemas siguientes. Como vemos en esta imagen, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo en un aminoácido se ionizan fácilmente, y a un pH fisiológico de alrededor de 7,4, el grupo amino gana protones, es decir, está protonado, por eso vemos ese hidrógeno en ese esquema, a diferencia del anterior, mientras que el grupo carboxílico pierde electrones y actúa como la base conjugada. De esta forma, decimos que los aminoácidos actúan como iones bipolares. Una manera útil de clasificar a los 20 aminoácidos es considerando la polaridad que tienen sus cadenas laterales o grupos R. Teniendo en cuenta esa característica, vamos a encontrar 3 grupos de aminoácidos: los que contienen grupos R no polares, aquellos que contienen grupo R polares pero no cargados, y los que contienen grupo R polares cargados. En el primer grupo de aminoácidos tenemos a aquellos que tienen la cadena lateral o grupo R no polar. Esos aminoácidos tienen formas y tamaños muy variados, entre los cuales tenemos a 9 de los 20 que vamos a describir. El primero de ellos, el más pequeño de todos, es el aminoácido denominado glicina. La cadena lateral, que en los esquemas que veremos aparece sombreada, está formada por tan solo un átomo de hidrógeno. Es decir, la glicina es el aminoácido que tiene la cadena lateral más pequeña posible. Dentro de ese primer grupo también encontramos a la alanina y la valina. Como ven, está formada esta cadena lateral, el grupo R, por cadenas hidrocarbonadas alifáticas, es decir, que no son ramificadas. Y esta cadena va. Esto es el grupo R, ¿no? Así como dice este señor. Este es el grupo R, lo que va a dar las características polares o no polares a nuestros aminoácidos. Y gracias a estos grupos R es que se van a socializar con otros aminoácidos para formar diferentes proteínas. Variar, como en el caso de la alanina, desde un grupo metilo hasta, como es el caso de la leucina y la isoleucina, que poseen un grupo butilo, formado por 4 átomos de carbono. En ese primer grupo también encontramos a la metionina y a la prolina. En el caso de la metionina, la cadena lateral contiene un tioéter que es muy semejante a un butilo, con la diferencia que en lugar de un átomo de carbono, ese contiene un átomo de azufre, dándole las características muy particulares. La prolina, por su lado, tiene como cadena lateral un grupo cíclico. Finalmente, dentro de ese primer grupo tenemos a la fenilalanina y al triptófano. La fenilalanina, como vemos, tiene un residuo fenilo en su cadena lateral, mientras que el triptófano, un grupo indol. Ambos son grupos aromáticos, caracterizados por su tamaño y su falta de polaridad. El siguiente grupo es formado por aquellos aminoácidos que tienen cadenas laterales polares cargadas. Son 6 los aminoácidos que forman parte de este segundo grupo, caracterizados por tener las cadenas laterales o grupos R del tipo polar, pero no cargados. Los dos primeros, la serina y la treonina, se caracterizan porque tienen, como vemos en esta zona sombreada, grupos hidroxílicos que forman parte de esta cadena lateral. La asparagina y la glutamina también forman parte de ese segundo grupo,
y se caracterizan por tener cadenas laterales de diferentes tamaños, pero que contienen el grupo amida, como podemos ver en este esquema. La tirosina y la cisteína también forman parte de ese segundo grupo. La tirosina tiene en la cadena lateral un grupo fenólico, y al igual que la fenilalanina y el triptófano estudiados en el grupo anterior, son compuestos aromáticos. En el caso de la cisteína tiene un grupo tiol en su cadena lateral, y eso le da una particularidad única entre los 20 aminoácidos. La cisteína puede unirse a otra cisteína y formar un enlace o puente disulfuro a través de la oxidación justamente de este grupo tiol. Y el tercer y último grupo de aminoácidos está formado por aquellos que tienen las cadenas laterales o grupo R polares con carga ya sea positiva o negativa. Son 5 los aminoácidos que forman parte de ese último grupo. Los 3 primeros de ellos tienen carga positiva a pH fisiológicos, como es el caso de la lisina, que tiene una cadena lateral formada por un grupo butil-amonio, 4 átomos de carbono butil y el grupo amonio. También encontramos la arginina, que lleva un grupo guanidino, y la histidina, que tiene un residuo imidazol. Y finalmente, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que se caracteriza porque a pH superiores a 3 van a poseer una carga negativa. En su forma ionizada, el ácido aspartico y el ácido glutámico son denominados aspartato y glutamato respectivamente. Estos 20 aminoácidos pueden unirse para formar polímeros cada vez más grandes por medio de un enlace denominado enlace peptídico. ¿De qué manera se realiza ese enlace? Se realiza por medio de una reacción llamada reacción de condensación, mediante la cual se pierden moléculas de agua. Los aminoácidos que participan de ese enlace reaccionan de la siguiente manera. El grupo carboxilo de uno de los aminoácidos reacciona con el grupo amino del aminoácido adyacente, perdiendo, como vemos, una molécula de agua por cada unión. Las cadenas de aminoácidos son lineales más que ramificadas, y cada aminoácido forma parte de 2 enlaces, es decir, está unido a sus 2 aminoácidos vecinos. Los polímeros formados por uniones de esos aminoácidos reciben nombres particulares dependiendo del número de aminoácidos que se encuentran presentes. De esa manera, llamaremos dipéptidos a aquellos que están formados por 2 aminoácidos, tripéptidos por 3 aminoácidos, oligopéptidos por pocos aminoácidos entre 3 a 10, y cuando se encuentran muchas unidades de aminoácidos los llamamos polipéptidos. Una vez que los aminoácidos están formando parte de los polipéptidos, cada aminoácido recibe el nombre de residuos de aminoácido, y el residuo del grupo amino libre, por convención el del lado izquierdo, se va a denominar amino terminal o N-terminal, mientras que el residuo del carboxilo libre, por convención el que se ubica al lado derecho, se denominará carboxilo terminal o C-terminal. Y en el siguiente video continuaremos con el estudio de las proteínas y revisaremos las características y funciones que ellas cumplen en nuestro metabolismo. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda con lo que estamos viendo? No, profe. Bueno, acá podemos ver algunas rutas de las cuales vamos a obtener algunos aminoácidos. Aquí podemos ver, por ejemplo, del oxalacetato podemos obtener aspartato. Y de este aspartato con algunas enzimas específicas podemos encontrar la metionina, treonina, lisina y isoleucina. Por ejemplo, de la ruta, este oxalacetato me parece que lo obtenemos del ciclo de Krebs. Este piruvato lo vamos a obtener del ciclo de la glucosa. Este piruvato nos da
con enzimas específicas nos da valina, leucina. Y esta fosfenol piruvato más eritrosa 4-fosfato lo vamos a obtener de las pentosas fosfato. Estas pentosas fosfato es una ruta metabólica que se encuentra en los organismos vegetales y aquí podemos sintetizar fenilalanina y triptófano. De la ribosa 5-fosfato del ciclo de las pentosas fosfato podemos obtener histidina. Y de algunos intermediarios como el 3-fosfoglicerato podemos encontrar la serina. Esta serina nos puede dar la cisteína y la glicina. Y algunos intermediarios como el alfa-cetoglutarato nos va a mandar al glutamato. Del glutamato nosotros podemos sintetizar glutamina, prolina y arginina. Estos que vemos acá les llamamos, ¿cómo les dije ahorita la palabra? Se me fue, precursores, ¿no? ¿Qué otra palabra utilicé hace ratito cuando les dije que de estos derivaban ciertos aminoácidos? Ay, no, se me fue la palabra. Es, sí, creo que sí, precursores. No. Esta unidad también está un poco tediosa porque es pura teoría. Solamente leyendo vamos a poder entender este tipo de temas, ¿no? Las rutas metabólicas es leer. Por ejemplo, nosotros los bioquímicos nos leemos todo lo que es el libro de Kohn se llama. Ese libro de Kohn era nuestra Biblia para las rutas metabólicas. El precursor, sí es el precursor. Por ejemplo, el precursor de la metionina es el oxalacetato. El precursor de piruvato es la leucina y la valina. Y, por ejemplo, el precursor de la histidina solamente te lo va a dar la ribosa 5-fosfato que está en el ciclo de las pentosas fosfato. Por ejemplo, acá, en la ruta de la glucosa, nos vamos al 3-fosfoglicerato para obtener el ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a ser el precursor de la alanina. A esto se les llama intermediarios, ¿no? Que son intermediarios en una ruta metabólica. Por ejemplo, el 3-fosfoglicerato nos va a dar la serina. Y teniendo la serina podemos obtener lo que es la glicina y la cisteína. Entonces, con el ácido pirúvico nos comemos un acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ser la moneda de cambio para meternos a lo que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, por medio del intermediario oxalacético, podemos obtener los aminoácidos podemos obtener la asparagina, que es el aminoácido, ¿no? Y por medio de ciertos intermediarios, como es el alfa-cetoglutarato, podemos encontrar al compuesto glutamínico que nos va a dar la glutamina y la prolina. Y dentro de estas rutas metabólicas vamos a encontrar varias reacciones. Las reacciones más importantes que nosotros vamos a encontrar dentro de estas rutas metabólicas va a ser la desaminación, la transaminación, la transdesaminación y la descarboxilación. Entonces, dentro de esta biosíntesis de los aminoácidos, nos dice que de acuerdo a las estructuras de los aminoácidos van a ser el metabolismo y la biosíntesis que nosotros vamos a conocer.
Cada aminoácido tiene sus propias vías metabólicas. Hay algunas que son aminoácidos que son muy ligeros, hay aminoácidos que van a ser muy complejos, ¿no? Como lo vimos en el video, por ejemplo, la glicina, si no me equivoco, es uno de los aminoácidos más ligeros, más sencillos, ¿no? Pero en cambio tenemos aminoácidos ya un poco pesados como el triptófano, que se van a obtener de diferentes rutas metabólicas. Las rutas metabólicas van a ser un poco más pesadas, ¿no? Va a ser un poco más complejas. Estas reacciones de los aminoácidos van a ser ayudadas o van a ser, en estas reacciones, van a ser ayudadas por coenzimas. Las coenzimas las vamos a ver más adelante. Algunas de las coenzimas, por ejemplo, o que son moneda de cambio o son moléculas energéticas, son, por ejemplo, el NAT, el NADP, el NADPH, el ATP. Por ejemplo, un ejemplo de una desaminación oxidativa, por favor lo anotan en su cuaderno, puede ser la de un aminoácido cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque aquí tenemos el grupo R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es un aminoácido porque tenemos el grupo carboxílico y el grupo amino y el grupo R. Entonces, ayudados con alguna molécula energética y por alguna molécula energética y por el amoníaco, nos va a dar un alfa-cetoácido. Ya cambiamos la molécula del nitrógeno, lo cambiamos por un oxígeno. Entonces, esta reacción de cambiar el nitrógeno por el oxígeno se da por medio del amoníaco, ayudados por coenzimas, por ejemplo, el NAT y el NADP. Por lo regular nosotros lo leemos así, NAT y NADP, porque te puedes confundir, ¿no? Por lo regular siempre se menciona letra por letra. Entonces, este tipo de reacciones de desaminación oxidativa se da por medio de coenzimas y por medio del amoníaco. El amoníaco es la forma en la que está el nitrógeno en el suelo. Entonces, para que las rutas metabólicas puedan tomar ese nitrógeno, lo tienen que convertir a nitratos, ¿no? También se va a dar por medio de la ruta metabólica y por medio de esas rutas metabólicas, por medio de esos compuestos intermediarios, vamos a obtener también los aminoácidos. Por ejemplo, aquí vemos la reacción de desaminación oxidativa del L-glutámico deshidrogenasa. Aquí lo vemos y por medio de coenzimas y por medio del amoníaco, porque el amoníaco ya es como un residuo. ¿Ya vieron? Aquí el amoníaco se vuelve residuo gracias a la conversión del nitrógeno con el oxígeno. Gracias a estas coenzimas, este ácido glutámico se hace ácido alfa-cetoglutárico. Ya no es ácido glutámico. Gracias a estas coenzimas lo podemos convertir al ácido alfa-cetoglutárico, teniendo como residuo el amoníaco. Acá podemos ver otra de las reacciones. Vayan anotando las reacciones, por favor. Transaminación. Aquí hay una reacción de transaminación. Aquí está la transaminasa glutámico pirúvico. Acá por medios, medios desiertos intermediarios, ya sea que el ácido glutámico se convierte en ácido pirúvico o el ácido alfa-cetoglutárico en alanina. Dependiendo de las coenzimas que nosotros utilicemos, vamos a
vamos a convertir ciertas moléculas. Por ejemplo, aquí este compuesto nitrogenado lo podemos volver oxígeno. Aquí no se olviden que cada reacción convierte este enlace, lo convierte en un doble enlace, ¿no? Aquí también el ácido pirúvico se puede convertir a ácido alfa-cetoglutárico con otras moléculas. Aquí ya tenemos la adición de otro ácido carboxílico, por eso es un ácido alfa-cetoglutárico. Esto, por medio de coenzimas y de algunas enzimas específicas, les podemos convertir en alanina. La alanina es un aminoácido, ¿no? Aquí podemos ver una reacción de transdesaminación. Aquí tenemos, en este tipo de reacciones vamos a encontrar el amoníaco como residuo, ¿no? Podemos también encontrar residuos de agua al momento de hacer enlaces peptídicos. Aquí también tenemos otro coenzima, es el NAT, es otra coenzima que nos ayuda a hacer este tipo de reacciones. Aquí también encontramos otro tipo de reacción que es la descarboxilación, que también es ayudada por ciertas coenzimas que vamos a ver más adelante. Como en todas las reacciones, es nada más soltar y pegar algunos compuestos que nos van a ayudar a la conversión de alguna molécula. Por ejemplo, esta histidina la podemos convertir en histamina y la tirosina en tiramina por medio de la descarboxilación. ¿Por qué descarboxilación? Porque se va esta molécula. Entonces, al realizar estas moléculas, vamos capturando moléculas de nitrógeno. Entonces, al hacer estas reacciones, nosotros vamos a desprender CO2. Al desprender CO2, al hacer esta reacción, se va este ácido carboxílico y se pega el hidrógeno. Entonces, de tirosina lo convertimos en tiramina, dependiendo de nuestros cofactores que vayamos teniendo en el tipo de reacciones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos ponen esta reacción y sabemos que hay una pérdida de CO2, quiere decir que hay una pérdida de ácido carboxílico. Entonces, si hay una pérdida de ácido carboxílico, nosotros vamos a obtener nada más un hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una descarboxilación. ¿Sale? Vayan copiando más o menos lo que puedan de esta diapositiva porque puede que venga en el examen alguna de las reacciones de los aminoácidos. Por ejemplo, una desaminación oxidativa de un aminoácido o un alfa-cetoácido, por ejemplo. De esto vamos a hacer ejercicios la próxima clase. Ya en la próxima clase vamos a entrar a péptidos y vamos a hacer unos ejercicios de los aminoácidos. Y vamos a hacer unos ejercicios de las reacciones para que le entendamos mejor, ¿sale? Entonces, los aminoácidos van a constituir la principal forma de ingreso del nitrógeno que va a ser útil para el organismo y para las rutas metabólicas. Los aminoácidos van a perder sus grupos amino, el nitrógeno, por las reacciones de desaminación oxidativa y transaminación. Y este tipo de transaminas van a ser útiles en la práctica médica. Por eso son importantes conocer las reacciones importantes de los aminoácidos. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda con esto? La
próxima clase vamos a seguir viendo de la síntesis de los aminoácidos y vamos a ir haciendo algunas rutas metabólicas y algunos ejercicios de las reacciones de los aminoácidos, ¿sale? Para entrar ya a lo que son los péptidos. Profe, ¿puede poner la diapositiva de la primera reacción? Sí, esto necesito que lo copien, por favor. 5 minutos y me copien eso, por favor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este clima también está pesado, ¿no? Porque si te metes a bañar así con mucho calor, te hace daño, ¿no? Te resfrías y otra vez te vuelves a enfermar de la gripe. El viernes es el examen de carbohidratos, ¿no? No se vayan a olvidar. Y mañana, no sé cuál es la palabra a utilizar, si es conmemoración o celebración del día de un día sin mujeres. Me parece que sí es un día sin mujeres. Mañana, las que gusten entrar a clases lo pueden hacer. Las que no, no va a haber ninguna represalia, no va a haber problemas ni faltas, ¿vale? Ya mañana les digo si voy a dar clases o no. Pero las que gusten entrar en las clases con los demás compañeros docentes, adelante. Las que no, no va a haber ningún problema y no se va a tomar como falta, ¿sale? ¿Listo? Gracias, profe. Esta, por favor, esta necesito que la copien también. Esos son los grupos amino, ¿no? Estos grupos amino son eliminados para que el oxígeno tenga lugar en el nuevo compuesto y podemos formar, por ejemplo, el ácido glutámico, se va a su grupo amino y se pega el oxígeno. Al pegarse el oxígeno y al eliminarse un ácido carboxílico, se vuelve ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico es el precursor de algunos aminoácidos, ¿no? Como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. De todos modos, hoy en la tarde se sube el video y me copian estas diapositivas, ¿sale? Por favor.
Primero, veremos la estructura general. Bueno, entonces vamos a empezar a ver una pequeña introducción otra vez de los aminoácidos para que no se vuelva muy tedioso y lo podamos aprender de diferente manera, ¿no? Me dice si se ven y si se escucha, por favor. Analizaremos el tema de aminoácidos, los cuales son... ¿Sí se escucha y se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok, sale. las unidades estructurales de las proteínas. Primero, veremos la estructura general. Los aminoácidos se caracterizan por poseer un carbono alfa, al cual se enlazan sus grupos funcionales. El primero de ellos es el grupo amino, el cual tiene características básicas, es decir, puede recibir protones. Por otro lado, se encuentra el grupo carboxilo, el cual tiene características ácidas, es decir, puede ceder protones. Al carbono también se enlaza un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, la cual en este caso se simboliza con la letra R mayúscula. La cadena lateral difiere de cada uno de los 20 aminoácidos que se consideran proteicos. Como los aminoácidos poseen un grupo básico y un grupo ácido dentro de su misma estructura, se considera que tienen propiedades anfóteras, es decir, que se pueden comportar como ácidos y como base al mismo tiempo, razón por la cual pueden ser considerados amortiguadores fisiológicos. Los aminoácidos pueden encontrarse dentro de su forma molecular, es decir, donde se observe el grupo amino y el grupo carboxilo, o se pueden observar en la forma iónica, en la cual el grupo amino ha ganado un protón, por lo cual tiene una carga positiva, y el grupo carboxilo ha perdido un protón, por lo cual tiene una carga negativa. A este tipo de estructura se denomina forma iónica. Ahora, los aminoácidos se pueden clasificar. Existen dos grandes criterios para clasificar los aminoácidos. El primero de ellos es de acuerdo a la necesidad nutricional. Los aminoácidos pueden ser esenciales, es decir, aquellos que se deben tomar obligatoriamente de la dieta. Es decir, el ser humano debe consumir fuentes de proteínas para adquirir los aminoácidos para sus funciones vitales. O también pueden ser no esenciales. En este caso, los aminoácidos son sintetizados por nuestras células a partir de otros precursores, sin necesidad de que estén obligatoriamente en nuestra dieta. El segundo criterio de clasificación es de acuerdo a las propiedades de polaridad, en este caso de polaridad de la cadena lateral del aminoácido. De acuerdo a esto pueden ser no polares o polares, pero dentro de los polares pueden ser neutros, es decir, sin carga, ácidos o con carga negativa, o básicos con carga positiva. De acuerdo a este último criterio de clasificación, es decir, de acuerdo a la polaridad de la cadena lateral, vamos a estudiar los 20 aminoácidos proteicos. Primero, revisaremos los aminoácidos no polares o de cadena apolar, o también llamados hidrofóbicos. El primero de ellos es la glicina, el aminoácido de menor tamaño de los 20. En él podemos observar que la cadena lateral es únicamente la presencia de un átomo de hidrógeno. Otros aminoácidos como la alanina y la valina se caracterizan por tener cadenas hidrocarbonadas, como lo vemos en la presentación. Ahora, si observamos otros miembros como la leucina y la isoleucina, se ve que poseen cadenas hidrocarbonadas pero de mayor tamaño. Se considera que los aminoácidos no polares deben su hidrofobicidad
al tamaño de la cadena lateral. Entre más grande sea su cadena lateral, es decir, más voluminosa, más hidrofóbico será. Otros aminoácidos que pertenecen a este grupo son la metionina, en el cual podemos observar que en su cadena lateral aparece un átomo de azufre, el cual está imposibilitado para formar puentes de hidrógeno debido a que ya realizó enlaces con carbonos al lado y lado, razón por la cual pertenecen los no polares. Otro grupo de aminoácidos que pertenecen a estos no polares son la fenilalanina, prolina y triptófano. Como observamos, estos tres se caracterizan por tener anillos aromáticos o ser de característica cíclica, por lo cual son de mayor tamaño y ocupan mayor espacio. Observemos el caso particular de la prolina, en el cual realmente su cadena lateral formó un ciclo a expensas de desarrollar un enlace entre la cadena lateral y el grupo amino del aminoácido prolina, razón por la cual algunos textos no le llaman aminoácido, sino iminoácido. Este grupo de aminoácidos no polares es importante porque las proteínas, para mantener un sitio hidrofóbico, por lo general mantienen un buen número de aminoácidos no polares. De esta forma garantizan que algunos sitios retirados de la proteína sean de alta hidrofobicidad. El siguiente grupo de los aminoácidos son los polares. Primero veremos los polares sin carga. Estos aminoácidos se caracterizan por la presencia de grupos funcionales como el hidroxilo. En este caso miramos serina, treonina y tirosina. En todos los casos, en su cadena lateral hay la presencia de un grupo hidroxilo, lo cual garantiza que podrán formar puentes de hidrógeno. Ahora miramos otros que son la asparagina y la glutamina. Estos dos se caracterizan por poseer grupos funcionales amido dentro de su cadena lateral. Y por último, en este grupo está la cisteína, cual se caracteriza por poseer un grupo funcional tiol. Todos los 6 aminoácidos que he mencionado tienen capacidad de formar puentes de hidrógeno, son polares, pero no generan carga. El siguiente grupo de aminoácidos polares son los básicos, los cuales se caracterizan porque su cadena lateral tienen una carga positiva. A este grupo pertenecen 3, que son lisina, histidina y arginina. La lisina posee un grupo funcional amino, el cual se puede cargar, es decir, protonar, por lo tanto puede tener una carga positiva. Aquí en la histidina tenemos el grupo imidazol y en el caso de la arginina tenemos el grupo funcional guanidina. En todo caso, los 3 aminoácidos podrán cargarse positivamente. Para completar el grupo de los 20 aminoácidos proteicos, tenemos los aminoácidos polares ácidos, es decir, con carga negativa. Son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Como vemos, en su cadena lateral predomina un grupo funcional carboxilo, el cual al ionizarse puede perder el hidrógeno y por lo tanto quedar cargado negativamente, razón por la cual en algunos textos no aparece el nombre ácido aspartico, sino aspartato, y en el caso del ácido glutámico puede aparecer el nombre glutamato. Ahora, sucede que los aminoácidos, es decir, los 20 que he mencionado, tienen propiedades ópticas, es decir, gozan de isomería óptica. Recordemos que para que una molécula tenga propiedades ópticas debe tener la siguiente condición: un carbono quiral, es decir, que sus sustituyentes
sean diferentes. Esto aplica para los aminoácidos que acabamos de observar, ya que siempre tendrán un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. En este caso, tendrán la propiedad de quiralidad, por lo tanto, podrán girar el plano de luz polarizada y tendrán isómeros ópticos, tipo dextro y tipo levo. De todos los 20 aminoácidos que revisamos anteriormente, hay excepciones. Es el caso de la glicina. El aminoácido glicina, recordemos, su cadena lateral tiene hidrógeno. Por lo tanto, su carbono alfa ya no sería quiral. Es decir, no cumple con el requisito de ser un carbono asimétrico para tener propiedades ópticas y por lo tanto tener isómeros dextro o levo. Miremos un ejemplo. En este caso tenemos el aminoácido alanina. Alanina podemos mirar, puede ser levo, es decir, que su grupo amino se ubicará a la izquierda, o dextro alanina, en este caso el grupo amino se ubicará a la derecha. Sucede que los 20 aminoácidos que formarán proteínas siempre deberán ser levo. Levo aminoácido, es decir, que su grupo amino siempre deberá estar a la izquierda. Esto es importante debido a que los aminoácidos formarán enlace peptídico, por lo cual siempre deberán guardar su isomería óptica y deberán ser tipo levo. Otra de las propiedades de los aminoácidos es su propiedad anfótera, es decir, comportarse como ácido y como base. Como vemos en esa figura, un aminoácido puede ser un ion bipolar, es decir, estar cargado, su grupo carboxilo con una carga negativa y su grupo amino con una carga positiva. En este caso, cuando el grupo carboxilo libere su hidrógeno, se comportará como un anión, y en cambio, cuando el grupo amino reciba un hidrógeno, se comportará como un catión. De este modo, sabemos que los aminoácidos cambiarán sus propiedades de ionización de acuerdo al pH en el que se encuentren. Una vez revisados los 20 aminoácidos y sus propiedades, pasaremos a observar cómo se forma un enlace peptídico. El enlace peptídico se forma a partir de la unión de dos aminoácidos. En este caso, veremos la estructura general de un primer aminoácido. Recordemos, grupo amino debe estar a la izquierda. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Mauricio, voy a ver si te hago caso o no te hago caso mañana, ¿sale? Lo vamos a dejar hasta acá porque no quiero que se confundan. Vamos a ir parte por parte.